Este caso sí es terrible que nos trajo Mario Bracho. Estamos hablando de la odisea por la que pasó una familia junto a un bebé de apenas 58 días que tuvo un problema de salud. ¿Qué pasó? La mamá la llevó hasta el IPS de Ciudad del Este, donde tuvieron una situación muy complicada porque faltaba ambulancia. Como IPS de Ciudad del Este no contaba con una ambulancia, consiguieron una de Hernandarias y la idea era derivarla hasta Asunción. No había un licenciado que acompañe a la madre, tuvo que solventar uno y posteriormente tuvieron que trasladarlo para salvar la vida del pequeño de apenas 58 días. ¿Qué pasó? En el trayecto la ambulancia se descompuso en Caguazú y tardó casi una hora para el traslado en otra ambulancia. Para ese entonces la situación se fue agravando y el licenciado, como trató con la madre, se hizo el traslado y llegaban con el vecino oxígeno. Este es un video en el cual se escucha la desesperación de los familiares. Vamos a comentar con esto nada más y después vamos a recapitular todo el caso, ¿verdad? Pero si uno escuchan la desesperación, ¿verdad? Porque aparecen ya en las redes sociales que le denuncian a la mujer, en este caso, le denuncian a la mujer, ¿por qué? Por la prepotencia, dice en un momento dado. ¿Por qué? Porque ella quiere traerle a su pariente en ambulancia y falta ambulancia, no hay ambulancia. Bueno, y ahora dicen también que esta prepotencia, porque ella habla de que es funcionaria del Congreso y de que de alguna manera va a mandar a echarle a todo, ¿verdad? Que una reacción en el momento. Escuchemos, ahí está la señora, ¿verdad? Y esto están criticando mucho, inclusive están emitiendo, ya nos enviaron también esta mañana, dice, aquí está, dice, esta es la señora muy prepotente y la víctima es la médica Sonia Sandoval, dice, que está realizando la denuncia ante la comisaría. ¿Por qué? Porque se ven en ese momento. ¿Podemos escuchar? Veamos. Mira lo que se va a decir. Vamos a filmarle. Le llevo a mi camioneta y le hago costar a todo su cargo. Le juro por Dios, o dejo de llamarme Fray Caballero. Un minuto más. Ambulancia, un minuto. O si no, le llevo a mi camioneta y le hago responsable a cada uno. Le juro por Dios. Un minuto. Ambulancia, no venga, un minuto. O si no, ¿para qué me fui a concursar? Presidente de la República, Shaina. Un minuto, Meme, un minuto. Si no agarras camioneta, un minuto. Bueno, es la desesperación. Claro, es la desesperación. Imagínate que quieres salvar la vida de un bebé recién nacido y nadie te da importancia. Estamos hablando acá y dice, un bebé con nacimiento prematuro de 58 días, ¿verdad? Y la reacción, no hay ambulancia. Dice, tuvo Anea y su madre lo llevaron a IPS de Ciudad del Este, donde vivieron situaciones bastante difíciles. ¿Qué es lo que pasó? Vamos a escuchar la primera parte del relato de ella. Le vuelve a llamar a la doctora y viene la doctora. Yo le pregunto bien a la doctora, doctora, ¿qué solución ustedes le dan a mi nene? Y me dice ella, la verdad que no hay, porque acá, y le pregunto, acá no hay neonatología, y me dice, no, hay neonatología pero está lleno. Hay pediatría, pero está lleno. Y le digo, pero entonces, ¿qué solución me da? ¿Hay ambulancia para llevarle en un privado o algo así? Y el privado te va a cobrar millones, me dice. Pero los millones no es nada comparado con la vida de un bebé, porque él es chiquitito. Él es muy chiquitito. Bueno, entonces, ahí terminó y yo me desesperé y le llamé a mi hermana. Le llamé a mi hermana, porque mi hermana varias veces, ella ya pasó ya por esto. Ella murió de ella un bebé de 8 meses. Entonces yo no quería que pase eso conmigo. Yo empecé a
a estar mal, le dejé el bebé en brazos a mi marido, empecé a llorar, vino mi hermana y vino a reclamar. En el video se ve perfectamente que ella reclama. Y ellos salen y dicen otra cosa, no es así. No le atendieron bien a mi hijo. Bueno, y después ella va contando el relato, es la madre, ¿verdad? Es increíble porque uno escucha, ¿verdad? A la señora que reacciona de esa manera, que le critican por ser funcionaria del Congreso y amenazar eso, ya perdió su criatura, ¿verdad? Anteriormente tenía una reacción del momento porque estaba la criatura de 58 días, ¿verdad? Absolutamente justificable la desesperación por salvar la vida de una criatura. ¿Y qué pasó después? Como IPS de Ciudad del Este, donde se produce esta discusión, no tenía una ambulancia, ¿qué hicieron? Consiguieron una de Hernandarias para que pudieran trasladar al recién nacido hasta Asunción. No había un licenciado que pudiera acompañar a la criatura y la madre tuvo que solventar eso y fue la decisión que tomaron en ese momento porque la idea era salvar al niño. Dijo la doctora, no hay ambulancia. Entonces ella dijo, voy a llevarle mi camioneta. Y pasó todo lo que pasó, y no se podía sacarle al bebé y demás cosas, pero tampoco me daban solución, y iba a morir. Y ellos ponen en la denuncia supuestamente, o por este supuesto periodista, no sé qué, que empezó a publicar, que mi hermana quería un mejor lugar para mi hijo que de urgencia. No era mejor lugar, era un lugar apropiado para él. Si ni siquiera ahí en urgencia estaba internado, estaba en observación nomás, él no estaba internado. Se le internó en el cambio de guardia, ya se le internó a mi hijo. ¿A qué hora fue eso? Y eso fue a las 6 de la mañana. Sí. Bueno, ¿en qué momento consiguen la ambulancia de...? La ambulancia me consigue la doctora que entra de turno, la nueva doctora que entra de turno, no sé su nombre. ¿De dónde vino la ambulancia? Ella vio de ahí, de IPS. ¿De IPS? ¿De IPS? Ciudad del Este. Creo que es de otro lado porque ella me dijo que la ambulancia que venía acá ya no se iba a Ciudad del Este y que ellos no me podían dar un licenciado o una doctora que me acompañe. O sea, sería la ambulancia Hernandarias la que le trasladó. Exactamente. Bueno, ¿y qué pasó? La ambulancia vino y se descompone en Caguazú. Se descompuso en Caguazú la ambulancia que le acaban de dar, que sacaron de algún lugar, que le dijeron que iba a venir sin licenciado y que ellos pusieron. Se descompuso en Caguazú. Y dice la información, sigue relatando, ¿verdad? Porque esto lo trae Mario Bracho del relato de ellos mismos. Casi 1 hora para el traslado en otra ambulancia. Sí. Y para ese entonces la situación ya se agravó. El licenciado contratado por la madre hacía de doctor. Se hizo, ¿y qué es lo que me dijo? Parece que tenían problemas con el oxígeno también. Sí, tuvo que irse una ambulancia de Coronel Oviedo, ¿verdad? Otra vez, de Coronel Oviedo. O sea, esto también tuvieron que pasar ellos. ¿Qué va? Bueno, ¿llegamos hasta dónde con la...? Llegamos hasta inmediaciones de Caguazú con Oviedo. Nos quedamos ahí. ¿Por qué? Porque se descompuso. ¿Se descompuso? Se descompuso. Ya no, dijo, vino, abrió la puerta, dijo, la ambulancia ya no se va a ir. ¿Y por qué? Le dijo mi hermana, y no funciona, le dijo. Ya no se va a ir, me dijo. ¿Y qué pasó ahí? Y ahí le dijo, ¿y qué vamos a hacer? Le dijo. Y le dijo el chofer, bueno, ya le estoy llamando a otro que va a venir desde Oviedo para poder llevar. ¿En cuántos minutos llegó? 40 a 45 minutos más. Bueno, se hizo el traslado. Se hizo traslado. De Oviedo seguimos. Seguimos, vinimos, inclusive le preguntamos a la otra ambulancia si tenía oxígeno, porque oxígeno era lo que necesitaba mi hijo. Nos dijo que sí tenía. Y aquí por fin llegando para nuestro traslado, aquí con nuestro bebé. Este prematurito va a ser trasladado en esa ambulancia después de casi 40 minutos. Y este es nuestro Paraguay. Viva el Paraguay, como dice nuestra ambulancia. Vos sabés que escuchar el video, o sea, 40 minutos que quedaron para esperar la otra ambulancia que vino de la zona de Oviedo para llevar. Con oxígeno. Con oxígeno. Con oxígeno venía la ambulancia de Coronel Oviedo con oxígeno. Con oxígeno. Y continuaron viajando a Asunción. ¿Qué pasó después? Antes de llegar a Capiatá, se acabó el oxígeno de esa ambulancia. De esa ambulancia que vino de Oviedo con oxígeno. Con oxígeno, para socorrer a la criatura. Se determinó el oxígeno antes de llegar a Capiatá. Y la mamá desesperada comenzó a descompensar, o sea, bueno, el bebé en realidad comenzó a descompensarse y a ponerse todo azul. La madre
Ya no sabía qué hacer, entonces empezó a hacerle respiración boca a boca hasta llegar al Hospital Regional de Capiatá, donde la doctora Trinidad fue la que asistió a este chico. Ya tenía todo preparado, el oxígeno y la sala de reanimación. Entró en reanimación el niño. Vinimos con el oxígeno, llegamos hasta Capiatá, poquito antes de la... ¿Cómo era? Antes de llegar a Capiatá, nos pasó eso. Terminó el oxígeno. Terminó el oxígeno. De la ambulancia que fue de Coronel Oviedo. Exactamente, terminó. Mi hijo se empezó a azular y yo le dije, nosotros le trajimos a un muchacho que estudia enfermería porque no conseguimos ningún licenciado de ahí. Y como que yo no tengo también cómo buscar, busqué a dos, le llamé a dos licenciadas, pero una no me atendió, la otra me dijo que no estaba por Ciudad del Este. Entonces vinimos así con él, con el muchacho. Todo el camino le estuvo revisando con el saturómetro, el oxígeno, qué tal, todo bien, todo tranquilo. Y después ya terminó el oxígeno y él me dijo, el bebé se está descompensando. Y le dije, ¿está cambiando de color? Le dije, sí, está cambiando de color. ¿Está haciendo acné? Y le falta el oxígeno. Y después se empezó a azular todito mi hijo. Todito azulado estaba la cara, negro ya estaba. Llegamos a Capiatá. Llegamos a Capiatá, pero yo le estaba haciendo respiración boca a boca. Boca a boca. Boca a boca. Así hasta llegar a Capiatá. Cuando llegué yo grité, por favor, necesito oxígeno. Cuando yo llegué, una licenciada ya tenía todo preparado porque escuchó que yo grité que necesitaba oxígeno. Y ahí salió la doctora Trinidad, buenísima especialista, por cierto, me pregunta, mami, ¿dónde está el paramédico que vino con usted? Le dije, doctora, nosotros no nos dieron paramédico. ¿Y eso por qué? Tenía que venir un paramédico, el bebé está grave, me dice. Y le dije, ya ves, yo tuve que contratarle a este muchacho que estudia enfermería para traerle con nosotros, porque yo no podía traerle así solo. Y bueno, acá de nuevo, en el hospital de Capiatá, se terminó de la ambulancia del IPS el oxígeno, casi muere mi hijo. Gracias a la doctora Trinidad que nos atendió rápido, le dio el oxígeno y estamos vivos aún. Esta es la realidad, mi gente. Y después quieren denunciarnos a nosotros porque le reclamamos nuestro derecho a los doctores. Aquí está nuestra ambulancia. Aquí está sin oxígeno. Este es el hospital de Capiatá, donde está mi hijo, en reanimación. Terrible. ¿Y cómo continuó la historia? Luego de hacerle la reanimación en el hospital de Capiatá, el bebé y la madre fueron acompañados ya desde allí por la doctora Trinidad, quien había asistido a este chico hasta el Instituto de Previsión Social, donde el bebé ingresó a la unidad de terapia intensiva. De Capiatá. De Capiatá nos trasladamos hasta acá porque la doctora Trinidad pidió ambulancia de IPS. De IPS. Porque él venía luego para IPS, ya estaba todo preparado para recibirle a tal hora, pero no llegamos súper tarde y ya no alcanzó, casi murió mi hijo. Exacto. Bueno, y lastimosamente ahora tenemos la noticia que ingresó a terapia. Ingresó a terapia por neumonía y apnea también. Por todos los momentos que habrá pasado. Y sí, y él estuvo allá casi más de 24 horas estuvo así con oxígeno y un poquito de suero. Tipo que no era grave, más o menos como ellos decían, pero era muy grave. Y ahora está en terapia. Bueno, qué situación difícil. Terrible, toda la odisea que pasó esta madre con su hijo de apenas 58 días. Y qué fácil es tirar un video y decir, acá vinieron a maltratarnos y esta es la prepotencia. Y no sabemos, muchas veces todos nos sumamos a cuestionar y no sabemos lo que hay por detrás de todo esto. Claro, en este caso, una mamá que quería salvarle a su hijo como de lugar, ¿verdad? Y una mujer que ya había perdido anteriormente a un chico de 8 meses. Claro, porque esta madre le llama a su hermana, la tía, ¿verdad? Que puede tener funciones o no en el Congreso, ¿verdad? Pero díganme ustedes si no entran ustedes a decir cualquier cosa, a reclamar, sobre todo porque están pidiendo una ambulancia. Están pidiendo una ambulancia para una criatura que necesita ser trasladada, ¿verdad? Y cuando no hay solución al tema, cuando nadie te soluciona, porque una cosa es esta doctora Trinidad, que en Capiatá le solucionó y le acompañó hasta IPS. O sea, eso mismo podrían haber hecho en Ciudad del Este ya, ¿verdad? En IPS de Ciudad del Este. ¿Qué es lo que pasa con el IPS? ¿Qué es lo que pasa con esa reacción rápida? ¿Qué
O si no, digan los médicos, señores, esto es una vergüenza, no podemos solucionarle el problema a una criatura para trasladarle, ¿verdad? Pero que hablen a los médicos, ¿verdad? O sea, porque yo quiero mantener mi cargo de enfermera en tal parte. Después, en todo caso, vamos a respaldar nosotros como prensa la decisión que toma esa enfermera. Pero, por favor, hagan algo por el ser humano, porque o si no va a reaccionar la gente de esta manera, ¿verdad? Esta señora, por ese video, el primer video que veíamos nosotros, fue denunciada, ¿verdad? Por eso es que dice permanentemente la hermana en las grabaciones eso, por eso nos denuncian, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese video lo que hacen los médicos y una médica, una doctora que ya acá también me identificaron, ¿verdad? Que inclusive anuncian que va a demandar, ¿verdad? Que acá está. La víctima es la médica. Dice, el mensaje que recibimos es: un minuto más, dice. Vergüenza la actitud de esta supuesta funcionaria del Congreso y abogada que amenaza en hacer costar de sus cargos a los médicos de guardia del IPS. El hecho ocurrió en hora de la madrugada en la sala de urgencia. Dice. Así envían el mensaje. Sí. ¿Verdad? La víctima es la médica Sonia Sandoval, está realizando la denuncia ante la comisaría. ¿Sabes qué? Sonia Sandoval no era víctima. Víctima era ese niño de 58 días que iba a morir si no era por la reacción de la tía que se fue a zapatearle ahí, pidiendo desesperadamente, reaccionó de la forma que sea, pero quería salvarle la vida a ese chico. Imagínate, Carlos, no tenía la ambulancia. ¿De dónde consiguió una ambulancia en Andaria? La mamá tuvo que costear otra vez, un estudiante de enfermería, sí, y con un licenciado, claro, ¿verdad? Que tuvo que acompañarle. Imagínate todo lo que era. Llegaron a Oviedo, se descompuso la ambulancia. Se descompone en Caguazú primero. En Caguazú la ambulancia se descompone. Tiene que venir después de 40 minutos una ambulancia hasta Caguazú desde Oviedo. Viene con oxígeno. Sí. ¿Qué pasa? En el trayecto termina el oxígeno. Antes llegaba a Capiatá. Antes de llegar a Capiatá, tiene que la madre hacer respiración boca a boca. Y decía, mi hijo se empezó a volver todo a su lado y se descompensó y tenía que hacerle respiración boca a boca hasta llegar al hospital de Capiatá, donde sí recibió la atención, porque ahí sí decía, una doctora lo atendió, le llevaron a reanimación, ella gestionó el tema de IPS y la acompañó al bebé hasta el Instituto de Previsión Social, donde está en terapia. Qué fácil es ir a denunciar así por dejar una constancia y ocultar situaciones como esta. Claro. ¿Cuántos otros casos de esto debe ocurrir que no estamos al tanto? Terrible. Bueno, y acá porque tuvo una reacción de su hermana de esa manera. También a veces la prepotencia, y uno dice, bueno, le ponen como prepotencia esto, pero esto es desesperación, señores. Es desesperación cuando hay una criatura ahí que está por perder la vida. Bueno, fue uno de los hechos de la madrugada, vamos a comentarlo y va seguramente a tener más repercusión también en la jornada. Son las 6 de la mañana con 50.